importantísimo. No, tremendo esto. Porque pasa muchas cosas sobrenaturales ahí. Y muchos de nosotros los cristianos, esta lectura se ha torcido de muchas maneras, se ha usado de muchas maneras. Y vamos a ir con pinzas, ¿verdad? Creo que es importante cada detalle con pinzas. Y vamos a ver los detalles. Yo creo que lo más importante y lo que me tocó a mí y voy a compartir con ustedes. Para comenzar, tenemos que entender quién fue Elías y quién era Eliseo. Porque si no entendemos quién fue Elías y no sabemos quién es Eliseo, pues entonces no vamos a entender bien la escritura, ¿verdad? Primeramente, ellos no eran magos. Segundo, ellos no hacían magia. Eso es importante. Y que el poder venía sobre de ellos y no estaba dentro de ellos. Esos son detalles que tenemos que tomar con lupa. Ahora, primeramente, Elías era un profeta de Dios muy respetado en Israel y Judea, donde cada profecía que Elías decía se cumplía al pie de la letra, ya que Elías tenía una relación bien estrecha con Dios. ¿Estás escuchando? Importante, detalles. Elías tenía una relación estrecha con Dios. Y vamos a ver varios detalles porque Elías está haciendo, le sucede algo en estos versículos que es sorprendente. Pero seguimos. Eliseo tenía un deseo genuino, primeramente, de quedarse con su maestro Elías. Podemos ver, ¿verdad?, que los hijos de los profetas le decían a Eliseo, cuando se estaba partiendo Elías, ¿verdad?, le decían a Eliseo que su maestro iba a ser quitado. Pero Eliseo tenía el conocimiento de que esto iba a ocurrir, pero a la misma vez, ¿qué le decía a los hijos de los profetas? Cállese. ¿Qué pasa después de eso? Los hijos de los profetas eran los discípulos de los profetas. Es importante, ¿verdad?, poder entender eso, porque eran hijos espirituales. Por eso le llama la escritura hijos de los profetas. No es que eran hijos literalmente de los profetas, sino que eran estudiantes de estos profetas. Porque un profeta no hablaba por hablar, también tenía conocimiento de la palabra de Dios. Conocía las escrituras que estaban en ese momento. Y conocían la historia de su pueblo. Y tenían una relación con Dios. Ok. En este momento, cuando leemos esta porción de la escritura, nos podemos dar cuenta que Eliseo tenía intenciones, no solamente las intenciones de quedarse con su maestro, sino tenía algo más para que quedarse con él. De la misma manera, Elías tenía la intención de que su discípulo no sufriera por su partida. Suceden tres cosas. Vamos a detallar un poco. Por esta misma razón le pidió que se quedara 3 veces en 3 ocasiones. En el versículo 2, ¿verdad?, primero se dirigía a Betel y le dijo: quédate, no me sigas. La segunda parte, luego viene cuando va de camino a Jericó, en el versículo 4, le dice: quédate, otra vez. Y sucesivamente, luego, en el versículo 6, cuando se dirigían al Jordán. Eliseo tenía las intenciones de estar con su maestro hasta el final. Yo estoy desglosando un poco de lo que está diciendo para poder entender, ¿verdad? Le voy a decir una cosa. El título de la predicación del día de hoy: las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones tengo yo en mi corazón cuando voy a buscar de Dios? Es importante eso. Dios nos va a revelar varias cosas aquí, pero vamos a seguir. Ok. Después de esta tercera vez, comenzaron los eventos sobrenaturales. Primeramente, frente a 50 testigos, saca Eliseo su manto y ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién me dice? Contéstame, hermano, porque lo veo callado. ¿Ah? ¿Qué le dice? Le pega el agua. ¿Y qué sucede, hermano? ¿Qué sucede en ese momento? Se parte el agua en 2. Órale. ¿Quién ha visto a un profeta de Dios en estos días que haga eso? Es importante. Acuérdense, la ley hebrea, ¿verdad? De Hebreos, la ley de los hebreos,
todo lo que hiciera y todo lo que dijera tenía que cumplirse, no 99.9%, al 100%. Y llega este varón con su... Yo no he visto a nadie que haga eso, perdónenme, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que haga eso. Entonces, para decirse el profeta de Dios, hay una responsabilidad bien grande. Y no cualquiera puede ser profeta de Dios a ese nivel, ¿verdad? Porque todos los que hablamos la palabra de Dios somos profetas de Dios, ¿verdad? Pero Elías tenía un gift, algo que el Espíritu Santo había hecho en su vida, ¿verdad? Y cómo se manifestaba de esa manera. Y golpea el agua, hermano, y ¡pum! Y se abrió el agua en los... Ya estaban aquellos a lo lejos mirando, híjole, mira lo que hizo. Y ahí va Eliseo, y Eliseo sabe, no, aquí no me suelto. Hermano, ¿cuántos de ustedes Dios ha hecho un milagro en su vida? ¿Estás escuchando? Ha hecho Dios un milagro en su vida y dice, no, de aquí no me suelto. Pero muchas veces cuando Dios hace un milagro en mi vida, bye bye, gracias por el favor. Eliseo tenía unas intenciones mucho más profundas, que no es el milagro, no era el milagro. Pero vamos a seguir estudiando esto porque esto se va a poner más interesante. Adicional a eso, ¿verdad? Resulta, entonces en el versículo 8, Elías toma su manto, y ya sabemos, golpea las aguas y se dividen. Después de haber pasado al otro lado del río, ahí que viene la parte mejor de todo. Imagínense, le dice, venga para acá, dígame qué quieres, pídeme lo que quieras. No, se aventó, ¿qué podía pedir? ¿Qué pudo pedir? Imagínense que usted está al frente de Dios y le diga, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Él no pidió cualquier cosa, ¿verdad? Y no pidió la doble unción como dicen otros. Él no pidió eso. Una doble porción de tu espíritu. Entonces cuando vamos a esa parte, dice, espérate, ¿y quién tiene una doble porción del espíritu? Esas son preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se hace teológicamente? Porque realmente, espérate, ¿cuántos espíritus tiene este? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Y podemos ver esa parte. Ahora, no me voy a concentrar en eso, y me voy a concentrar en algo más. Miren, aquí sucede algo. En Deuteronomio 21:17 dice que al primogénito le corresponde la segunda, como la porción doble. ¿Quién era Eliseo? Su primer discípulo. ¿Y qué era? Su hijo espiritual, su primer hijo espiritual. ¿Se acuerdan que los hijos de los profetas son los discípulos de los profetas? Pues Eliseo era el primero. ¿Y qué deseaba Eliseo? Bueno, la ley hebraica decía que el primogénito recibía la doble porción. Él no quería ninguna herencia, él quería la doble porción del espíritu. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros venimos con ese deseo ante Dios? Es la parte. ¿Ven todas las partes que hay aquí? ¿Cuántos de nosotros venimos? Ay, Señor, mira ese BMW que me gusta, qué bonito. Señor, por favor, cumple ese deseo, que me lo traigan a mi casa. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? A veces venimos con tantas peticiones, pero cuando tenemos un deseo intenso del corazón, Dios conoce las intenciones. Y la intención de Eliseo no era tanto tener poder. Él quería el secreto. Lo que hacía que Elías fuera diferente. Aleluya. Hermano, ¿cuántos de ustedes quieren ser diferentes? ¿Cuántos de ustedes quieren ir en contra de la corriente? Porque acuérdense que cada uno de nosotros vamos en contra de una corriente. La corriente del mundo y la corriente de Dios. Y la corriente de Dios va en contra. Porque el mundo no, está bien, ¿verdad? Está bien que hagas esto. Está bien que primero vivas, ¿verdad? Esto para los jóvenes. Primero vivas con la persona, conócelo y después te casas. Eso es lo que dice el mundo. Y eso es lo que presentan las películas. Voy a hacer un paréntesis aquí. Me llama un amigo, uno de mis mejores amigos. Me cuenta que aparentemente está enamorado de una muchacha. Porque esta muchacha alguna vez fue cristiana y ya no va a la iglesia. Y me dice, pero pues estoy indeciso, no sé qué voy a hacer, no sé cómo trabajar, no sé cómo hacerle. Y yo, pero de amor, pues no sé mucho, pero yo te puedo decir otra cosa. Le digo, una de las cosas más importantes, y esto va para los jóvenes, las jovencitas y los jovencitos.
¿verdad? Y para cada una de las personas que sea soltera aquí, cuando tú escoges a una persona para casarte, para que sea tu pareja, asegúrese, hermano y hermana, asegúrese que ame más a Dios que a usted. Porque si ama a Dios, la va a amar a usted. ¿Está conmigo? Mira la importancia que si tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Tú tienes que demostrarle que tú amas más a Dios. Cuando tú amas a Dios, cumple con los mandamientos. Y los mandamientos dicen que ama a tu esposa. Estamos hablando del hombre. Ama a tu esposa ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente. Hermano y hermana, sacrificialmente. Y es raro, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y a las mujeres que respeten a sus esposos. Órale. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Estoy haciendo un paréntesis aquí, porque quiero que entendamos una cosa importantísima. Tenemos que amar a Dios sobre cualquier otra cosa que esté en este mundo que se pierde, que se acaba, que se lo come el aserrín. Por eso es tan importante que cuando estamos buscando de Dios, lo busquemos verdaderamente con intenciones del corazón, no porque me va a hacer un milagro o porque me va a dar doble unción. Miren la cosa, esto es importantísimo. Ahora vamos a seguir porque si no, no acabamos, hermano. Yo creo que unas 3 horas más y ya está, aproximadamente. Ok. Eliseo no perdió el tiempo, ¿verdad? Mas sin embargo le pidió algo inusual, porque es algo inusual. Cuando tú le pides una herencia a tu papá, a tu mamá, ¿qué le dices? Pues déjame el terreno, la finca de aquí de la esquina, y déjame la casa que está allá en Monterrey. ¿Sí o no? Sí, no, y la mitad de la cuenta de banco, porque esa sí está, dice mi país, está preñada. Sí, pero la de que está en, ¿cómo es? La cooperativa First Mart. Entonces, estamos en esa parte. Ahora, él pide eso. Pero él sabía muy bien lo que estaba pidiendo. Elías tenía conocimiento, y esto es importantísimo, porque Elías no era dueño de eso que él tenía. Eso es importante que lo tengamos claro. Ok, Elías tenía conocimiento de que lo que le pedía era cosa difícil. Pero aquí está la parte importante que debemos entender. Ya que él no era quien daba esa porción del Espíritu. Por eso le dice, mira para arriba y ya. No sé qué vayas a hacer, pero mírame cuando me vaya para ver si él te lo va a conceder. ¿Sabes qué? Es Dios el que da esa porción. ¿Usted quiere más? ¿Usted quiere más de Dios? Búsquelo. Búsquelo como un padre que se sienta verdaderamente, Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero que hagas algo en mi vida. Yo quiero que transformes mi vida. Señor, yo quiero que transformes mi familia, mi matrimonio. Y comienza Dios a darte esa doble porción. Pero esto es una parte de. Esto es una parte de. Porque Dios trabaja de una manera, escuchen esta palabra, progresiva. Si venimos ante Dios y el Señor, transforma a mi esposa, mira que es una gritona. Mira, transforma a mi esposo como un cocodrilo. Por ahí. Miren, y ya, yo le pedí al Señor y esto ya pasó. Órale, no, Dios no trabaja así. ¿Ok? Esto no es un microondas, ni es el mago de la lámpara maravillosa, ni nada de eso. Nada, ni nada, ni nada. Eso es importante. Lo que sucedió en ese momento, lo que pidió Eliseo, era un deseo intenso de su corazón de servir a Dios. Ahora, cuando nosotros venimos donde Dios, Él trabaja progresivamente. Le voy a hacer un chiste de Eliseo. Y aquí yo sé que el hermano Quintanilla se va a reír un poco. Miren, Eliseo va caminando, después de eso va caminando. Y unos jovencitos estaban, viejo calvo. Y iba así, sí, ahí lo dice. Lean un poquito más adelante. Viejo calvo. Y no, y que Eliseo que se mira y no le dice nada, solamente lo mira mal. Así mismo lo dice, viejo calvo, dile bien en la escritura. Y que lo mira mal, y no, que le va bien mal a esos muchachos, pobrecitos, creo que 45 se los comió algo en el monte. Hermano, hay que respetar a la gente que San Carlos, ¿verdad? Porque ya yo no me está yendo muy bien. Amén. Ay, hermano. Pero miren, hermano Quintanilla no se rió. ¿Qué pasó? No se sienta mal, yo voy por ese camino, ¿verdad?
Va por buen camino. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vemos esta situación que estamos observando aquí de Eliseo. Ahora, vamos a cambiar todo esto. Vamos a ir a otro lugar. Quiero que nos vayamos a la parte actual, a lo que está sucediendo hoy en día y a los deseos que nosotros tenemos en nuestros corazones. ¿Qué hay verdaderamente en nuestro corazón? Primeramente, ¿cuántos de nosotros hemos pedido a Dios unción, poder, sabiduría, entendimiento? Yo creo que todos, ¿verdad? Muchas de estas cosas, primeramente, ¿verdad?, las podemos pedir a Dios. Y pedimos un sinnúmero de otras cosas. Sin embargo, la pregunta es, ¿con qué intención hago mi petición? ¿Con qué intención yo le pido a Dios? Primeramente, antes que pasemos al frente a orar, a pedirle a Dios, hay 3 preguntas que nos debemos de hacer. Esta es la pregunta primera. Hermano, que tenga lápiz y papel, apúntelo porque esto es importante. La primera pregunta: ¿quién será glorificado, tú o Dios? Segunda pregunta: ¿quién se beneficiará, tú o el prójimo? ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo? Haz la mano, hermanos. ¿Haz la mano? ¿Están conmigo? Sí, gloria a Dios. Yo creo que estén conmigo porque esas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando pasamos a pedirle a Dios. Ahora, la última pregunta, ¿verdad? Y es una de las más importantes: ¿cómo me ayudará para ser mejor cristiano? Lo que yo le pido a Dios, si le pido mi BMW, ¿usted cree que un BMW me va a ayudar a ser mejor cristiano? ¿Ah? ¿Llegó más temprano? ¡Ay, sabroso! Está buena. ¿Verdad? ¿Que no me va a ayudar? No. Ahora si le pido, Señor, dame sabiduría para poder manejar mi casa. Ándale. Sí, ahí sí. Ahí sí, ¿por qué? Porque no solamente te beneficia tú, se beneficia tu esposa, tus hijos. ¿Ves que estamos beneficiando al prójimo? Señor, dame sabiduría para poder manejar a esa persona que está en mi trabajo, que es mi jefe, que es un perro. Y adicional que es un perro, es un negrero también. ¿Verdad que sí? A veces tenemos tantos y tantos conflictos, pero ¿con qué corazón venimos? No, pero venimos otro y dice: Señor, que se haga tu justicia, pero déjame que yo haga algo también para ayudarte. ¿Están conmigo? ¿Verdad? A veces suceden tantas, pero cuando venimos al Señor, tenemos que venir con corazones humildes, humillados. Miren el ejemplo de Elías. Por eso digo que hay que conocer a Elías, porque Elías no era de ese tipo. Elías, adicional a eso, era un miedoso, ¿verdad? Inmediatamente sabían que lo iban a matar. ¡Vámonos! ¡Órale! Y se metió en la cueva más lejos sí, rápido. Y era profeta de Dios. Descendió fuego del cielo, hermanos y hermanas. ¡Fuego del cielo! Y inmediatamente le dijeron: te van a matar, órale, vámonos. Fíjense. Y tenía esa unción, como le quieran llamar, esa doble porción del Espíritu, y tuvo miedo. Dios nos puede utilizar de muchas maneras, hermanos y hermanas, pero hay que reconocer que Dios es primero. Hay que reconocer que Dios es el que nos guía y que las intenciones de mi corazón deben ser de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. No lo que me convenga, sino lo que le conviene al prójimo, sino lo que glorifica a Dios. Y si no, lo que me hace mejorar como cristiano, como seguidor de Cristo. Ya casi acabo. Primero, ¿verdad? Después de eso ya sabemos que eso es lo que tenemos que pedir cuando venimos ante Dios. Ahora, no tiene nada de malo pedir a nuestro Dios y Padre. Más bien son las intenciones del corazón con las que pedimos a Dios. ¿Ven? Ahí está, yo creo que la moraleja de todo. Es que yo le puedo pedir a Dios todo lo que yo quiera, pero que Dios me lo va a dar, pues no lo sé. Porque si eso no lo glorifica a Él, si eso no hace que el prójimo sea beneficiado y no te hace mejor cristiano, no te lo va a dar. ¿Me sigue? Por eso ¿cómo se dice? Este movimiento de la prosperidad y para aquí, ¿saben que no va para ningún lado? Porque te están dando las cosas incompletas. Porque si no te conviene, Dios no te lo va a dar. Así que si aunque mandes $1,000 y tú piensas que te van a mandar $3,000 para atrás, mentira del diablo.
Porque si no te conviene que tú tengas dinero, Dios te va a hacer pobre y vas a vivir pobre y siempre vas a ser pobre. La parte importante no es esa, la parte importante es ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué estoy pensando? ¿En que Dios me prospere? ¿O en que verdaderamente ese dinero o lo que Dios me vaya a prosperar, yo lo voy a usar para el beneficio de la obra del Señor? Cuando vemos esto, hay que ver un balance. Y realmente hay un desbalance. ¿Por qué? Porque el balance que nosotros pensamos que es balance es desbalance. Pensamos, si Dios me da dinero o más bien me prospera, eso significa que soy santo, soy bueno. Y eso es mentira, ¿verdad? Aquí esa no es la parte importante. Ahora, vamos a salir un poquito de ese tema. Y ya hablamos de Aladino y de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Dios no es ese tipo de Dios. Eso hay que darle otro hincapié para que sepamos que cuando venimos a Dios, Dios va a trabajar de una manera progresiva, poco a poco, no de un golpe. Y si Él quiere que sea de un golpe, así será. Ahora, Eliseo, voy a volver otra vez a las escrituras, no por mucho. Miren, Eliseo caminó con Elías muchos años. Y él, ¿verdad? Primeramente, caminó con él muchos años. Y en esos años, Elías lo estuvo preparando para trabajar o para el trabajo de Dios que había encomendado para Eliseo. Hermanos, Eliseo pidió eso porque él sabía que era lo mejor, lo más conveniente para los demás. Dios nos está preparando. Muchas veces tenemos peticiones ante el Señor que duran 5, 20, 30, no sé cuántos años. Pero esa no es la parte, vuelvo y repito, la parte importante es que Dios nos está preparando, hermanos. Hermano, hermana, dígale a su hermana, Dios te está preparando. Dios nos está preparando. ¿Para qué nos está preparando? Para que Él se glorifique. ¿Ven la parte importante aquí? Eliseo no tanto el deseo era tener poder. El deseo de Eliseo era que Dios se glorificara. ¿Qué pasó? Miren, si estudian la palabra, estudian esa parte, ¿qué hizo Eliseo? Todas las cosas que hizo. No voy a tocarla porque entonces nos estaríamos 2 horas más. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Si leemos con, ¿cómo se dice? Detenimiento, los capítulos anteriores de quién fue o qué hizo Elías, encontraremos que Elías era vulnerable como cada uno de nosotros. Pero con todo y eso, Dios se glorificó en la vida de él. Miren lo que dice Santiago 15, 17. Elías era un hombre con debilidades como ¿las quién? ¿Las de quién? Las nuestras. Ahora, seguimos, ¿verdad? Con fervor oró que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Miren la parte bien interesante de esa escritura. ¿Oró con qué? Con fervor. Cuando uno ora con fervor, ora con pasión, con un corazón quebrantado, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. La parte importante aquí es el reconocer que somos débiles delante de Dios y Dios comienza a usarnos y a escuchar nuestras oraciones. Mira qué cosa, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que somos débiles es cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Mientras yo me crea el cheche, mientras yo me crea el mero, el boss, no me va a ir también, porque dependemos de nuestra fuerza y no de Dios. ¿Ve? ¿Por qué tú crees que se aferró Eliseo a Elías? Porque sabía que había algo que él no podía agarrar de cualquier lugar. Escúchenme, otra de las cosas, Elías fue la segunda persona que fue raptada de este mundo, no vio la muerte. El primero fue Enoc. Fíjense, imagínense si tenía una relación bien íntima con Dios. Imagínense por qué el deseo de Eliseo era que le diera esa doble porción, porque él sabía que verdaderamente en Dios hay poder. Entonces, ahora, yo quiero que miremos una característica, yo estoy acabando, hermanos, ¿verdad? De Elías.
Primeramente, Eliseo no solamente era su discípulo, sino lo conocía íntimamente. ¿Saben qué, hermanos, hermanas? Si tú y yo queremos más poder, si queremos que Dios nos dé más sabiduría, tenemos que tener una relación íntima con Dios. No solamente eso. Hay tres cosas que me gustaría afirmar aquí. Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre consagrado a Dios y un hombre que obedecía a Dios. No podemos venir ante Dios a pedirle cosas si no, primeramente, no somos obedientes a Él y no nos consagramos. Mira qué cosa, ¿verdad? Volvió otra vez el mismo tema. Pero el deseo de Eliseo era tener sobra de él aquello que hoy vive dentro de usted y de mí. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Creo que es Apocalipsis 3:20. Mira que llamo. ¿Y qué? Y estoy a la puerta. ¿Y el que qué? El que, ¿cómo sigue, hermano? Que si alguno oye mi voz y abre la puerta. Ajá. Y es conmigo. Aleluya. Ya yo no tengo que esperar, hermanos. Si usted recibió a Cristo, ese poder vive dentro de usted. Usted ya no tiene que pedir poder. ¿Quiere sabiduría? Todo ya está escrito. ¿Para qué yo quiero poder? Si ese poder vive dentro de mí, el Espíritu Santo vive dentro de mí. En esos días el Espíritu no se había derramado hasta el día del Pentecostés, hermanos y hermanas. Por eso es tan importante buscar de Dios con un corazón, con buenas intenciones. Y Dios va a derramar ese poder y eso que usted está pidiendo en su vida. Y eso que necesita, y Dios va a comenzar a hacer el milagro que usted quiere en su vida. Claro, sí, conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere, primeramente, que nos consagremos a Él. Él quiere que lo busquemos en oración y que lo obedezcamos. El Espíritu Santo, al tiempo que Dios determine, nos mostrará en qué manera y en qué forma Dios quiere utilizar su vida y mi vida. Eso que vive dentro de nosotros, como Dios es un Dios progresivo, nos está preparando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios? En algún momento nos va a mostrar en qué Dios nos va a utilizar. Mientras tanto, debemos estar preparándonos para la tarea que Dios en su momento nos va a encomendar. Para terminar, las intenciones del corazón siempre deben ser glorificar a Dios en todo lo que hagamos y digamos. Vamos a ponernos